aprovechemos el tiempo, ¿cierto? Para que sigamos avanzando. Bien, habíamos estado viendo, ¿cierto?, este reino animal y habíamos llegado hasta este punto donde nos encontramos, ¿cierto?, con este grupo de animales que dijimos que era el más exitoso de todos. Fundamentalmente por el número de especies distintas, ¿cierto?, que constituía aproximadamente el 80% de todos los animales descritos son justamente artrópodos. Y dentro de los artrópodos, los más exitosos son los insectos, ¿ya? Los hexápodos. Número aproximado de especies, así como al pueblo. ¿Cuántos artrópodos eran? Así. 3 millones. Más de 1.200.000 especies. ¿Ya? Bien. Hasta este punto habíamos visto fundamentalmente organismos que eran protostomados, ¿cierto? Dentro de estos organismos protostomados vimos algunos que eran acelomados, ¿cierto?, pseudocelomados y celomados. Pero ahora ya cambiamos la condición y vamos a empezar a ver organismos que son celomados. Hace rato que estamos viendo organismos celomados, pero de ahora en adelante vamos a ver organismos que son deuteros tomados. Animalitos donde dijimos que esta primera invaginación que formaba un orificio, el blastoporo, en este tipo de animales ese blastoporo origina, ¿qué cosa? El agua. ¿Ya? Bien. Vamos viendo algunos de ellos. Equinodermos, vamos a tener una clase para equinodermos. Tal vez una de las características que tienen es que tienen un dermatoesqueleto calcáreo. Tienen una piel externa, ¿cierto?, que está hecha de placas de calcio, de carbonato de calcio. Dentro de este grupo es donde nosotros vamos a encontrar todas las estrellas de mar, los cerizos, los pepinos y también otros que se llaman los lirios. Lo vamos a ver después más adelante, pero todos los equinodermos, una de sus características es que todos son marinos, no pueden habitar en agua dulce. Y eso es fundamentalmente porque carecen de un sistema osmorregulador. Carecen de un sistema que regule el contenido de agua interna que tienen. Osmorregulador. Es un poco lo que estábamos conversando en el laboratorio, ¿cierto?, con respecto a los mismos protistas que vivían en agua dulce. Dijimos que cuando una célula animal que no tiene pared se encuentra en agua dulce, la concentración de sales interna, supongamos que estas son las sales, va a ser mayor que la concentración de sales externa. Vamos a decir que el medio, por lo tanto, es hipotónico, baja tonicidad, baja cantidad de solutos, ¿ya? Y por lo mismo, el agua, a través de estos movimientos osmóticos que tiene el agua se va a mover hacia dentro. ¿Cierto? Y eso, para una célula animal, es complicado, porque la entrada masiva de agua hincha la célula y puede terminar destruyéndola, reventándola. Por lo tanto, necesitamos un sistema que regule eso. Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que lo soluciona un pez de agua dulce? ¿Tiene ese problema? ¿Cómo creen ustedes que lo soluciona? Es muy simple. ¿Cómo lo solucionarían ustedes, ¿cierto?, si tuvieran exceso de agua en su interior? Orinan harto nada más. Ya es una forma de poder regular. Pero los equinodermos carecen de eso. Por lo tanto, quedan restringidos a vivir solamente en ambientes acuáticos marinos. No pueden vivir en agua dulce porque sufrirían ese problema de que se les revientan las
¿Ya? Vamos a encontrar muchos adultos dentro de los equinodermos que tienen simetrías radiales. Dijimos que una simetría radial es cuando teníamos más de un posible corte y que genere mitades iguales. Pentarradial, por ejemplo. ¿Ya? Y las larvas tienen simetría bilateral. Son organismos muy simples y en algunos casos ustedes me dicen que los profes dijo que tenían placas, pero cuando yo tocaba una estrella son flexibles. Claro, en ese caso resulta que las placas son mucho más pequeñas. El caso extremo, no sé si los ubican, son los pepinos de mar, que son unos gusanos como atones que a veces encontramos en la arena, enterrados en la arena, así en la playa, ¿ya? Y uno los toca y se sienten blandos, pero es porque las plaquitas que lo componen son microscópicas. Entonces son tantas plaquitas, ¿cierto?, chiquititas, que al tocarlos se articulan entre ellas, y por eso lo sentimos y lo palpamos como que fuera blanco, ¿ya? Pero todos tienen ese dermatoesqueleto. Número de especies de equinodermos, 7.000 especies. Conozcamos algunos de ellos. Miren qué lindo es. A primera vista realmente parece que fuera un alga, pero es lo que se denomina un lirio de mar. Los quinoidios es una clase dentro del tipo equinodermo. Las estrellas quebradizas o fluoroidios son también bastante poco comunes. Tal vez más conocido para nosotros, asteroidios. Ahí tenemos, ¿cierto?, todo lo que son las estrellas de mar, que pueden ser de 5 o de 6 brazos también. Y el típico sol de mar, ¿cierto?, que la otra vez conversando con una alumna en otra sede, nos llamaba la atención que antes uno, por ejemplo, iba a las rocas, ¿cierto?, y veía un montón de soles. Ahora cada vez se ven menos, ¿ya? Yo no sé si tendrá algo que ver con la contaminación de los mares o con que cada vez hay mayor cantidad de gente que anda sacando cuestiones, no lo sé. Todas esas que están ahí son especies chilenas. Ahora, las estrellas de mar particularmente tienen un sistema de reproducción. En términos generales, ¿cierto?, tienen sexos separados, ¿ya?, reproducciones sexuales, pero también pueden tener reproducción asexual. Y dentro de las estrellas hay un sistema muy particular, que en los vegetales es muy común, pero en los animales no. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una estrella de mar, y esta estrella de mar, por el ataque de un cangrejo o algo así, pierde un brazo. Tiene que perder el brazo y parte de lo que se llama el disco central, o si no, esta reproducción no se puede realizar. Al perder este brazo, la estrella va a regenerar el brazo. Eso la verdad es que no es ninguna novedad, ¿cierto? Hay muchos anfibios, muchos reptiles que lo pueden hacer. Si pensamos una lagartija, ¿cierto?, tiene autonomía caudal, ¿ya? Autotomía caudal, que cortan la cola, digamos, a voluntad para distraer a los depredadores, ¿ya?, y regenerar la cola. No hay ninguna novedad en eso. Pero, ¿cierto?, lo que sí es novedad, que este pedazo queda en el ambiente, y una vez yo me acuerdo haber visto una estrella de mar así. O sea, el fragmento también regenera un individuo completo, ¿ya? Eso sí es novedoso, es bien particular. No todos lo pueden hacer, lo pueden hacer los asteroides dentro de los equinodermos y algunos gusanos, algunos anélidos, algunos lombrices. ¿Ya?
se queda así o se queda completa con su tamaño normal? Sigue creciendo. Sigue creciendo hasta alcanzar un tamaño normal. Bien. ¿Cuánto es más o menos que se va a alcanzar ese tamaño? Lo desconozco, absolutamente. No sabría decirte el tamaño. Otra. ¿Cómo se llama ese proceso que tienen los animales en este caso para ir generando Regeneración. Este tipo de reproducción es que no es fisión. Este tipo de reproducción se llama fragmentación. Fragmentación. Bien, otro que también es conocido para nosotros, equinoideos, los erizos. Fundamentalmente el erizo negro es el más común para nosotros. El que habíamos dicho que se llama Loxequinus niger, ¿cierto? Bastante común. Acá, por ejemplo, las placas que componen ese dermatoesqueleto, ¿cierto? Las placas son grandes y por eso nosotros tocamos el erizo y se ve como un globito duro, ¿cierto? Y que queda, y incluso hay muchas ferias artesanales venden eso. Profe, ¿una placa es una célula? No. Es una placa, digamos, una deposición de sales de calcio. Hay células especializadas que van depositando esto, pero no es una célula. Por eso, cuando esto se seca, queda un vestigio, ¿ya? Porque son puras sales de calcio que formaron esto y quedan ahí. Lo mismo el exoesqueleto de los insectos, por eso, ¿cierto? Nosotros podemos cazar insectos y hacer insectarios, porque también, ¿cierto? Ese material es un material inerte, ¿ya? No son células. Bien, y este no es chileno, pero lo puse obviamente por lo bonito que tiene sus púas. En algunos casos las púas pueden ser venenosas, en otros casos, por ejemplo la del erizo negro, más que ser venenosa, son muy frágiles. Son muy frágiles, y si tú pisas un erizo, ¿cierto? Se va a enterrar y se va a quebrar. Entonces puede costar bastante sacarla del tejido. Además que pasa como con todas las agujas, que como por fricción se empieza como a succionar. Y ahí va a estar más fácil. Y los otros son los holoturoideos, que son los pepinos de mar, que tienen un mecanismo de defensa bien particular, que arrojan estas como sustancias blancas, ¿ya? De hecho, por ahí parece que no sé si en yacas o qué. Ya, uno ya lo olvidó, ¿cierto? Como que masturbaban al pepino y el pobrecito para defenderse si da el sol blanco. Se mataban de la risa. ¿Ya? Bien, esto los podemos encontrar en la playa. En la Concepción hay harto, acá en la zona central más tirado hacia Maitencillo, un poquito más al norte, Papudo. Es más fácil encontrar pepino en la playa, enterrados en la arena. Ese allá abajo también es, eso ni por si acaso son patitas, sino que son expansiones de este dermatoesqueleto, ¿cierto? Para poder movilizarse un poco. Y este animalito también tiene un comensal. Tiene otro animalito que vive en su interior, ¿ya? Al igual que el erizo blanco, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la pancolita? ¿Cierto? De la Pinaxodes chilensis. Acá también tienen un comensal que vive en la zona del recto, pero en este caso es un pececito del género Pierefascius. Bien. Quetoniatos. Los quetoniatos o gusanos flecha son animalitos depredadores. Comen pequeños peces y pequeños crustáceos. Unos crustáceos muy chiquititos que se llaman copépodos.
Eso es lo que ellos pueden llegar a comer. Bueno, ellos también, digamos que son parte del plancton, por lo tanto se movilizan por las mareas oceánicas y son animales hermafroditas, o también podríamos decir que son monoicos. Cuando teníamos sexos separados, hablábamos de dioicos. Y se conocen 120 especies. Muy poco. Pelágico era que habitaba en la masa de agua. Dentro de todos los animales que viven en el mar, hay algunos que andan pegados en el fondo, bentónicos. Y los que viven en la masa de agua son pelágicos. Y dentro de los pelágicos, no sé si eso lo vieron en el otro grupo. No. Ah, ya, por eso. Bueno, igual lo podemos ver ahora al final. Pero dentro de los animales pelágicos que viven en la masa de agua, está lo que llamamos plancton y necton. Plancton son todos los animalitos que se mueven por las corrientes, que no se mueven, digamos, por voluntad propia, sino que para donde va la corriente, a ellos los transportan. Y ahí siempre hablamos típico. Fitoplancton y zooplancton. El fitoplancton son todas las microalgas y el zooplancton es fundamentalmente un pequeño camarón, que es este tipo de animal, el krill. Y todo lo que es el necton son todos los animales que viven en la masa de agua, pero que se mueven. Una reineta, una ballena también es parte del necton, que se mueven a voluntad propia dentro de la masa de agua. ¿Cómo se llama? Bentónicos. Bentónicos. Profe, consulta. Ahora, el hecho de que ellos sean dentro del plancton no significa que no se muevan. Se mueven igual, pero por el tamaño no pueden avanzar mucho. O sea, su movimiento es poco significativo. Ah, eso ya. Claro. Algo se moverán, ¿ya? Pero es más que Pero nada, cuando la marea lo y la lleva, corriente manda, no tiene nada que hacer. no tiene nada que hacer. Pelágicos. Pelágicos. Eso es vivir en la masa de agua. Eso significa pelágico. Bien, otro. Este también lo vamos a volver a ver cuando lleguemos a ver los cordados. Vamos a hablar un poquito antes de ellos de los hemicordados. Y la verdad es que los hemicordados se consideran un puente evolutivo entre los equinodermos, que son como un animal invertebrado, neto, y los cordados, que son animales un poco más desarrollados que somos nosotros. Así que cuando los veamos más adelante, vamos a ver que tienen características de equinodermos y también tienen características de cordados. ¿Ya? Un nombre común que a veces les dan son los gusanos bellota. Y cordados. Son un puente entre esos dos grupos. Y
La verdad es que su número es bastante reducido y se conocen aproximadamente 75 especies. Ya los vamos a ver cuando llegue el momento. Son interesantes. Todos estos que son puentes evolutivos son muy interesantes. Finalmente llegamos al grupo de los cordados. Los cordados podríamos decir que son el tercer grupo con mayor éxito. El primero, indiscutiblemente, artrópodos, lejos. El segundo, moluscos. Dijimos que tenían aproximadamente 100.000 especies. Los artrópodos están en tercer lugar con una cifra de aproximadamente 65.000. Cordados, artrópodos. Ya, perdón, artrópodos, moluscos, cordados. Los cordados, 65.000 especies aproximadamente. Es un grupo bastante diverso. Está, digamos, clasificado con 3 subtipos. Y uno de los subtipos que hay son los urocordado, que el representante más común de un urocordado es un piure. ¿Quiénes han comido piure? Varios, ¿cierto? Y otros seguramente lo han visto, no los han comido, pero los han visto, esos rojos. ¿Ya? La verdad es que uno ve un piure y uno piensa que eso está mucho más emparentado con un chorito, con una mancha, que con nosotros. ¿Ya? Pero vamos a tener que todos los cordados tienen 5 características en común. Y por eso estamos todos reunidos dentro del mismo grupo. Y una de las características más importantes es que todos, en algún momento de nuestra vida, presentamos notocorda. La notocorda es una varilla dorsal que le da como rigidez al cuerpo. No es la columna. No es la columna. En el proceso embrionario se genera esa notocorda. Y esa notocorda puede mantenerse como puede perderse. En nuestro caso se pierde. Los únicos que lo mantienen, la notocorda, durante toda su vida son fundamentalmente los cefalocordados y algunos vertebrados menores, ya que los vamos a ver que son una especie como de anguila, ¿ya? Que son las lampreas, que se llaman. Entonces, este piure, en un momento de su vida, tiene esa notocorda, y por eso está en este grupo. ¿Ya? Otra cosa que tenemos todos en común, todos los cordados, es que todos tenemos hendiduras branquiales. Se puede perder. En nuestro caso, por ejemplo, como animales terrestres, las perdemos. Pero en las primeras etapas dentro de nuestro desarrollo embrionario, por lo menos a la cuarta, quinta semana, se nos ven. Tenemos acá como unos tajos, que son parte de las hendiduras branquiales. ¿Ya? Otra cosa que todos los cordados tienen en común es que todos tienen cola posanal. ¿Se puede perder? Se puede perder, ¿ya? Pero todos la presentan. Todos tienen tubo nervioso dorsal. Y todos tienen un tejido que se llama endostilo. ¿Ya? Endostilo, que lo vamos a ver más adelante. El endostilo, por lo menos en nosotros los vertebrados, se modifica y forma esta glándula que es la tiroides. ¿Ya? En ellos, por ejemplo, forma una pared ciliada que les permite atrapar alimento. ¿Ya? Bien. Les voy a dar algunos numeritos. Urocordados, 1600 especies.
sería el subtipo de los cefalocordados. ¿Dónde creen ustedes que tiene la notocorda? En la cabeza. ¿Ya? Es eso que se ve ahí. La tiene por todo el largo del cuerpo y la mantiene en esa característica durante toda la vida. ¿Ya? Y urocordado. ¿Dónde creen ustedes que tiene la notocorda? En la parte de la corda. ¿Ya? Esto primero tiene la notocorda cuando es larga. Después esta cuestión se pega en la roca, ¿cierto? Y empieza a secretar esta como capa protectora, para los que han comido piure, ¿cierto? Tienen como una roquita. Y ahí se pegó y perdió la notocorda y cambia todo el cuerpo. ¿Ya? Y el otro subtipo, ¿Cuánto era más o cefalocordado, 33 especies. Muy poco. Y el otro subtipo son los vertebrados. Esta es una lamprera. ¿No? Dentro del subtipo vertebrado hay varias clases. Una clase, por ejemplo, es de los peces sin mandíbula. Ñatos. Ñatos, ¿cierto? No es de nariz. Como que uno siempre lo relaciona con eso, pero es boca. ¿Ya? Y es sin boca. ¿Ya? Son un tipo, bueno, la boca que tiene una boca circular y son como unas especies de anguila que son parásitas de peces. Se les pegan acá a los lados de los peces ya y les succionan el tejido. Esas son las lampreas. ¿Ya? Después, de aquí para abajo, están los peces, clase peces. Y dentro de la clase peces, les doy al tiro el número de añatos, 108 especies. Y dentro de los peces tenemos, me gusta más ese nombre, Chondrichthyes y Osteichthyes. Los Chondrichthyes son todos los peces cartilaginosos, como por ejemplo un tiburón, como por ejemplo una mantarraya, como por ejemplo un peje gallo, ¿ya? Que también a veces venden por ahí. ¿La sardina? Chondrichthyes son peces cartilaginosos. Osteichthyes, al tiro lo cambio. Chondrichthyes, 970 especies. 970. Y esos son los Osteichthyes, los que tienen esqueleto óseo. Recuerden que ambos son peces. Chondrichthyes y Osteichthyes son peces. Y estos, ¿cierto? Son 27.008 especies. ¿Por qué tan preciso así 27.008? Tenemos que el grupo principal de peces, que es como los peces más típicos que nosotros conocemos, que son los peces, ¿cierto?, que tienen aletas con radios. Esas son los más comunes, ¿cierto?, que son aproximadamente 27.000 especies. Ahí están todos. Está las morenas son peces, o sea, están los caballitos de mar, ¿cierto? Y todos los demás que conocemos, típicos.
merluzas, bacalao, atunes, ¿cierto? Pez de espada, etc. Pero hay un grupo dentro de los peces que son peces muy extraños que nuevamente sirven como puente evolutivo, donde las aletas y aparece una patita, ¿ya? Y esos son los que llamamos peces pulmonados, y que son peces que pueden salir del agua y aguantar mucho tiempo fuera del agua. Se esconden en charcos barrosos, incluso hay algunos que trepan árboles, ¿ya? Y tal vez uno de los más conocidos ¿Y dónde se ve? en África, celacanthus. ¿Qué comen? No, parece que, bueno, pueden comer insectos, ¿cierto? Pero no lo tengo mucho. Y estos son 8 especies. 8 especies de peces pulmonados. En realidad, solo para enredarles un poquito más la vida, los peces que tienen este tipo de aleta, que son esas 8 especies, caen dentro del grupo de peces óseos sarcópteros. Y todo el resto son peces óseos actinopterygos, que tiene que ver con las aletas. Profe, cuando dice peces pulmonados, ¿efectivamente tienen pulmones? ¿O son una modificación de las pulmones, branquias? tiene una modificación, tiene como unos sacos respiratorios en su interior. Pero eso les permite poder extraer oxígeno del aire, no del Sin agua. que se les seque, en este caso, si se les secan las branquias, tienen esos sacos. Claro, lo que pasa es que una branquia no sirve En en el aire. este ambiente porque Se funciona seca. por arriba. Sí, se seca deja de... ¿Cómo? Se seca la branquia y deja de hacer... Claro, y en este ambiente no sirve, ¿ya? No sé si a lo mejor le tiráramos como... Bueno, ahí se secaría muy rápido. Si le tiráramos tal vez aire como con un chorro, a lo mejor algo podría saturar, pero se Se secaría muy secaría rápido. más rápido. Pero... Claro. ¿Ya? Pero luego tiene unos sacos. Por eso es como un estado intermedio. De esto estamos a un paso de un anfibio, de una ramita. Bien. Y lo otro, obviamente, para cada uno de estos grupos que estamos viendo, vamos a tener una clase. ¿Cierto? Vamos a tener una clase para peces, vamos a tener una clase para anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿Ya? Ese que vemos ahí es un saquito de 4 ojos, típico de la zona central de nuestro país, y que, bueno, como muchos otros animales, utiliza los ojos como un mecanismo de defensa. ¿Ya? Cada vez se ven menos. Hay un trabajo bien bonito que hizo un herpetólogo de la Universidad de Concepción, que él como que estudió las vocalizaciones de los sapitos y de las ranas, ¿ya? Y bueno, a mí me gusta esa cuestión, y más allá de sacarle la frecuencia, ¿cierto?, del croar de los sapitos, los vocalizó, así como con sílabas, ¿ya? Y vocalizó el de este, y cuando ustedes a lo mejor han pasado cerca de estero y los han escuchado, ¿cierto?, a lo mejor van a encontrar que parece. Él escribió, ¿cierto?, el sonido de estos sapitos como cuacua coco. Y ellos hacen así, cuacua coco, cuacua coco, cuacua coco, cuacua coco. ¿Lo han escuchado, no? Sí. Bonito, ¿no?
Bueno. Yo lo encuentro Bueno, anfibios 5.500 especies. Reptiles 8.100. Aves unas 9.700 especies. Y mamíferos unas 5.400 anfibios 5.000, reptiles 8.100 y los mamíferos 5.400. Cuando corresponda, vamos a ver una clase para cada uno de ellos y los avances evolutivos que tienen en la medida en que avanzan. Bueno, a eso lo pasamos en el laboratorio. claro, esto nosotros lo vimos en el laboratorio. Hicimos un dibujito, pero es más o menos lo mismo que les acabo de mencionar. Cosas, lo más relevante de todo esto, para que no se vuelvan locos tratando de aprenderse todo. Primero, dijimos que hay dos tipos de animales: los que viven en los fondos y los que viven en la masa de agua. Bentónicos y pelágicos respectivamente. ¿Ya? Ya dijimos que dentro de los pelágicos, plancton y néctor. ¿Ya? Y los otros son los bentónicos. Hay lo que llamamos una epifauna y una infauna, pero no tan importante. ¿Ya? Lo que sí es importante. Nosotros tenemos, ¿cierto? Hay una zona intermareal entre donde fluctúa la marea alta y la marea baja. Y tenemos todo lo que es la parte de la placa continental. Donde está la placa continental, tenemos que la profundidad no es tanta. Por lo tanto, hay mayor penetración de la luz solar. Al haber mayor penetración de luz solar, favorece mayor crecimiento de algas. Y al haber más algas, van a haber más peces herbívoros. Y al haber más peces herbívoros y otros animales herbívoros, van a haber más animales carnívoros. Por lo tanto, en esta zona donde está la placa continental, que es lo que llamamos la zona nerítica, es el lugar de mayor diversidad, no mayor abundancia, sino que diversidad, número de especies distintas. ¿Ya? Más allá de la placa continental, que la placa continental, la zona nerítica, es de la zona intermareal hasta aproximadamente 80 metros para adentro. ¿Ya? No es muy extensa la placa continental. Más allá es lo que llamamos como zona o región oceánica. Y ahí es donde encontramos muchas veces las mayores abundancias, ¿cierto? Esos cardúmenes gigantes de peces, ¿ya? Los encontramos en estas regiones. Pero, digamos, por área, la mayor diversidad la encontramos acá. Esas son las cosas más importantes de toda esta imagen. Y la zona de mayor penetración de la luz es lo que llamamos una zona fótica, que es hasta 100, hasta 50 metros dependiendo del lugar. ¿Ya? Eso es lo más intermareal. Bien.
Bueno. Eso es. Ya. Si quieren esperar un chiquitito y chequeamos inmediatamente.